A continuación, con el grupo 45 vamos a llevar a cabo el desarrollo del caso clínico, en el que junto con toda la información que se nos proporcionó en el mismo caso, signos y síntomas, y además junto con nuestro conocimiento ya previo por la lectura de las distintas bibliografías, logramos concluir que el posible diagnóstico para el caso es esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad que va a afectar al cerebro y la médula espinal, y lo que ocurre es que el sistema inmunitario ataca a la vaina protectora o mielina que está recubriendo a las fibras nerviosas, lo que va a provocar problemas para que se dé la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esta información fue obtenida de los videos proporcionados por la unidad didáctica y también de un documento llamado Esclerosis Múltiple, escrito por el autor Porras Betancourt M. y Núñez Orozco Lilia. A continuación, la discusión del caso con el resto del grupo. Las neuronas son la unidad estructural del sistema nervioso y contiene diferentes partes. El soma o cuerpo neuronal es donde se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. La dendrita tiene la función de recibir impulsos nerviosos que se dirigen al soma. El axón se divide en varias partes y este tiene como función producir impulsos nerviosos desde el soma hacia otras neuronas. Tenemos el nodo del Ravier, que son interrupciones en intervalos que tienen como función conducir los impulsos nerviosos con mayor velocidad. Las células de Schwann, su función es producir mielina para crear una capa aislante alrededor del axón. La vaina de mielina permite que los impulsos nerviosos se difundan rápidamente a distancias relativamente largas. Al final del axón encontramos el terminal del axón, se especializan en liberar transmisores hacia otras neuronas. Esta información ha sido sacada de un sitio web, el cual se llama ¿Cuáles son las partes de la neurona? Por Clara Bolonia. La mielina forma parte de la sustancia blanca en el cerebro, está compuesta de un 15 a 30% por proteínas y de un 70 a 85% de lípidos. Puede ser producida de dos maneras, una en el sistema nervioso central por prolongaciones de los oligodendrocitos y la segunda en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann que literalmente van a ir a envolver al axón. Algunas funciones de la mielina es restringir el flujo de corriente iónica en las porciones pequeñas amielínicas, que son los nódulos de Ranvier. También ayuda a darle diámetro y protección al axón, así como ayuda en la formación y reconstrucción axonal del sistema nervioso periférico, y también ayuda a incrementar la velocidad de la conducción del axón en la transmisión del potencial de axón. Esto fue sacado de la séptima edición de Bernet y Ley, de la página 52 y los 64. Describo la clasificación de las fibras nerviosas, sus características, funciones, localización y vías en las que participan. Esencialmente existen dos tipos de fibras nerviosas, las cuales son las mielínicas y las amielínicas. Las mielínicas están recubiertas por una capa aislante o vaina de mielina que está formada por proteínas y sustancias grasas. La vaina de mielina no es continua, tiene dos partes, una que es la que no está cubierta por la vaina de mielina, que se llama nódulos de Ravier, y la que está cubierta, que se llama internodos. Su principal característica es que la banda de mielina aumenta la velocidad de la transmisión de las reacciones y hace que su transmisión sea de una manera rápida y eficiente a lo largo de la neurona. Su localización y en las vías en las que participan, las fibras mielínicas las podemos encontrar en los nociceptores cutáneos, especialmente en los nociceptores A gamma, situados en la dermis y epidermis, y que participan en la recepción, la conducción a alta velocidad de estímulos locales y posteriormente su transformación a potencial de acción. Las fibras amielínicas son aquellas fibras nerviosas que en el axón no se hallan recubiertas por mielina. Esto se debe a que las células de Schwann solo la rodean a este tipo de fibras de forma parcial. Sus principales características funcionales
son que debido a que estas no están cubiertas por mielina, el potencial de acción en estas fibras no puede fluir fácilmente como en las, como en las como en las que están cubiertas por mielina. Se localizan principalmente, al igual que las fibras amielínicas, en los nociceptores cutáneos, pero para ser más específicos, en los nociceptores C. Estos cumplen el mismo proceso de transmisión de potencial de acción, sin embargo que las fibras amielínicas lo hacen de una forma más lenta y responden a estímulos de tipo mecánico, químico y térmico. Esta información fue sacada del libro de Wheaton, el capítulo 47, receptores sensitivos, circuitos neuronales para el proceso de la información. Los efectos principales son retardar la conducción nerviosa, dispersar el impulso o incluso bloquearlo. Todo esto debido a la alteración de la conducción saltatoria normal. En las fibras sensitivas, principalmente en fibras grandes que son mielinizadas, produce una disfunción sensitiva que provoca sensaciones de parestesia y entumecimiento, debilidad motora y disminución de reflejos. Los 2/3 distales de una extremidad son los más afectados. También puede perjudicar la sustancia blanca del encéfalo a cualquier nivel, pero es más frecuente en la protuberancia. Entre otros síntomas están la pérdida de visión, cambios de sensibilidad y dolor. Ahora, en las fibras motoras, la desmielinización progresiva y dispersar los axones periféricos determinan la pérdida del control motor, ya que la constante longitud mielinizada se vuelve mucho más corta, provocando que el potencial de acción pierda amplitud y velocidad de un nódulo de Rambier al siguiente. Si la desmielinización es lo bastante grave, el potencial de acción que alcanza el siguiente nódulo es tan débil que no tiene fuerza o energía suficiente para generar un potencial de acción, y esta acción deja de transmitirlo completamente, que es lo que sucede con el paciente en la marcha hemiparética, ya que las motoneuronas superiores no inhiben a las inferiores y produce la rigidez del miembro inferior derecho. Y nuestras referencias fueron del Tratado de Fisiología Médica de Wheaton y Hall, el capítulo 5, el 25, de Verne y Levy, el capítulo 2, y de Fisiopatología, Manifestaciones Clínicas, de Fernández y Sánchez. ¿Por qué los síntomas del paciente empeoran cuando éste toma una ducha con agua caliente? Una de las características principales de la esclerosis, en este caso el diagnóstico que se le dio al paciente, es la susceptibilidad de las vainas de mielina que son construidas los cambios de temperatura, mayormente a un aumento en la temperatura. Esto quiere decir de que cuando la temperatura aumenta, ya sea por un ambiente físico, interno o externo, en el paciente, entonces se verá afectado los principales componentes efectores, en este caso los músculos, y el paciente sentirá pérdida de fuerza en ellos o incluso podría sentir una fatiga extrema. Otra de las características principales de alza de la temperatura es algo que se conoce como el signo de Newton, el cual se caracteriza principalmente por la pérdida de la visión, ya que se produce una inflamación en los nervios ópticos y entonces el paciente empieza a tener visión borrosa. Esto es únicamente transitorio y en el momento que la temperatura vuelva a su estado normal en el paciente, entonces los síntomas desaparecerán. Esta información fue sacada de una revista de España que se llama Medifar y el autor de este documento es la Universidad Autónoma de Madrid y el documento se llama Esclerosis Múltiple, actualización, publicado en el año 2015. Bien, si nosotros hacemos una comparación entre las vías sensitivas, vamos a tener que el sistema dorsal y el menisco medial van a tener fibras sensitivas mielínicas grandes, lo que va a facilitar lo que es la conducción saltatoria y va a llegar a una velocidad que va de un rango de entre 30 a 110 metros por segundo, por lo que va a tener un alto grado de orientación espacial. Toda esta información sensitiva va a ser enviada con rapidez, con una gran fidelidad tanto temporal como espacial.
Aquí se van a transmitir sensaciones de tacto que requieran un alto grado de localización, así como sensaciones de presión, de vibración y sensaciones posicionales desde las diferentes articulaciones. Y en comparación con el sistema anterolateral, este va a tener fibras mielínicas más pequeñas, por lo que la velocidad va a ser menor y va a ir dentro de un rango de 8 a 40 metros por segundo. También va a permitir una orientación espacial menor y la fidelidad de la transmisión de esta información también va a ser menor. Pero a diferencia del otro sistema, este sí va a poder transmitir un amplio espectro de modalidades sensitivas, como es el dolor, el calor, el frío y diferentes sensaciones táctiles muy generales, así como sensaciones de cosquilleo y de picor. Esta información fue obtenida del capítulo 48 del libro de Fisiología Médica de Wheaton, 13ª edición. Y bueno, la vía afectada del paciente es la columna dorsal hemiscomedial, ya que se ve afectada por la transmisión de señales táctiles que son transmitidas principalmente por la vía dorsal y que en este caso se encuentran disminuidas. También se puede observar con el signo de Lermit, que dio un resultado positivo. Este se manifiesta como una sensación de calambres a lo largo de toda la espalda y sensación de parestesias en los brazos, provocada por la flexión voluntaria o pasiva del cuello. Y esto es causado por los distintos tipos de lesión del cordón posterior de la médula espinal. Esta información fue revisada en la revista de Medicina Integral en el artículo llamado Esclerosis Múltiple por Pericot y Montalmán. De los exámenes realizados en el paciente, el que más se orienta a la desminimización, tenemos principalmente el líquido cefalorraquídeo extraído mediante punción lumbar, ya que mediante este examen se permite detectar las bandas oligoclonales, lo cual puede generar diversos síntomas como lo son la inflamación del sistema nervioso central, desmielinización de los axones de las neuronas, indicando un diagnóstico de esclerosis múltiple. En segundo lugar, también tenemos la resonancia magnética nuclear, la cual permite el diagnóstico y monitoreo de la esclerosis múltiple mediante imágenes T2 o T2 FLAIR en zonas superintensas asociadas con lesiones cerebrales, siendo estas placas o cicatrices que podrían estar ocasionadas por la esclerosis múltiple. Es posible detectar placas residuales visibles por periodos indefinidos en la forma de un área focal de hiperintensidad con lesiones orientadas en sentido perpendicular a la superficie ventricular correspondiente a una desmielinización perivenosa. Esta información fue extraída de un artículo llamado Detección probabilística de lesiones de esclerosis múltiple usando superpíxeles y campos aleatorios de Markov, publicado por la Revista Mexicana de Biomédica en el año 2020. Entre los signos y síntomas que podemos encontrar del paciente encontramos la disminución de la agudeza visual. Un daño en el nervio óptico va a comenzar a disminuir la transmisión de las células ganglionares a la vía óptica, lo cual va a disminuir la calidad de la visión. Las causas más frecuentes de esto en los pacientes que son jóvenes adultos, como lo es el nuestro, es la neuritis óptica, la cual se debe a la desmielinización y a la inflamación del nervio óptico. Es por esto que a nuestro paciente se le dificulta mucho ver de lejos, ya que presentó un resultado en la agudeza visual de 20/100. También presenta un signo de Lermit positivo, el cual es un síntoma neurológico que se describe como una sensación de un shock eléctrico, el cual se irradia en sentido caudal. Esta se debe a una desmielinización de los cordones posteriores de las médula cervical, el cual es muy común en la esclerosis múltiple. También presenta hiporreflexia de los miembros inferiores, la cual es una respuesta muy baja a los reflejos osteotendinosos profundos, como lo es el rotuliano. Aquí podemos decir que tiene una lesión parcial de los axones o una desmielinización de la motoneurona inferior, lo cual va a disminuir los reflejos y también la fuerza muscular. También presenta anisocoria, que no es más que la diferencia del tamaño de la pupila. En una anisocoria fisiológica va a variar entre 0.3 a 0.7 milímetros y es raro que aumente de 1 milímetro. También en la cefalia, que es el dolor de cabeza, el cual se produce por un mecanismo muy complejo, pero que va a tener una finalidad de dilatar las arterias extracraneales y de inflamar los vasos sanguíneos, los cuales van a liberar una sustancia como la sustancia P, que es un neuropéptido que va a producir el dolor.
El paciente también presenta síndrome de Yuktov. Este se caracteriza por ser una manifestación exclusiva de la esclerosis múltiple. Aparece cuando hay un aumento de temperatura corporal. Entre sus manifestaciones está la déficit neurológica, que son variables que está dependiendo de la localización de la desmielinización. También presenta hipotonía del miembro inferior derecho. El paciente no podrá mantenerse en equilibrio, lo que involucra una falta de control motor. En el caso de miembro inferior, se presenta el arrastre del mismo debido a que los músculos no logran contraerse para realizar la marcha. También presenta la marcha hemiparética. Se da solo por una lesión unilateral de la vía piramidal. También va a presentar el reflejo diferente, se desvía posterior del mesencéfalo. Este produce cataratas, desprendimiento de la retina, entre otros. Esta información la sacamos de artículos. Bueno, en el inciso número 8 nos pedía, este es un organizador gráfico de cómo una neurona inhibitoria puede modular tanto la transmisión presináptica como la transmisión posináptica. Tenemos que la transmisión presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibitoria en inmediaciones de las fibras nerviosas presinápticas antes que estas terminaciones finalicen sobre la neurona posináptica. Esto va a generar la apertura sobre canales aniónicos que permiten así la difusión de gran cantidad de iones cloruro hacia la fibrillar terminal. Se utiliza la GABA, el ácido aminobutírico, como una sustancia transmitida en la mayoría de los casos. Y en la transmisión posináptica tenemos que es ocasionada por segregar un neurotransmisor que va a generar esta inhibición y va a ser generada por medio de la apertura de canales aniónicos, permitiendo así la entrada de cargas eléctricas negativas que posteriormente van a inhibir la neurona posináptica. Los neurotransmisores utilizados para la inhibición es la dopamina, la GABA, la serotonina, la glicina y en algunas ocasiones se utiliza la noradrenalina y la acetilcolina. ¿Cuál es la función de los neurotransmisores? Es el de aumentar la conductancia del potasio o cloruro, provocando así un cambio inmediato en la permeabilidad de la membrana neuronal posináptica. Las referencias fueron sacadas del capítulo 46 del libro de Fisiología Médica Guyton y Hall. ¿Cómo espera encontrar los potenciales evocados solicitados en este paciente? Primero que nada vamos a definir qué son los potenciales evocados. Son potenciales eléctricos generados en el sistema nervioso central debido a la estimulación de un órgano sensitivo periférico. Estos estímulos ayudan a detectar con mayor facilidad una enfermedad desmielinizante. Estos se dividen en visuales, auditivos y somatosensoriales. Los somatosensoriales evalúan la transmisión nerviosa de los impulsos en las vías somatosensoriales de las extremidades superior e inferior y en el cerebro, y se puede utilizar para diagnosticar las lesiones a nivel de las raíces nerviosas, la médula espinal y el cerebro. Los potenciales evocados somatosensoriales se pueden utilizar también para distinguir patología central frente a la patología periférica, cuando se combina con estudios de velocidad de conducción nerviosa en los troncos nerviosos periféricos. Los potenciales evocados visuales se esperan con resultados de prolongación de latencia de onda entre un potencial de 100 con retardo entre 10 a 30 milisegundos. Cualquier alteración en la vía visual puede traducirse como un potencial evocado visual anómalo. El paciente presenta una disminución de agudeza visual, lo que indica que hay algún daño en el nervio óptico. Esta información se encuentra en un artículo en línea en PDF de Carlos Borrego y Jorge Trujillo de Colombia, publicado en 2015. Bueno, esta fue la presentación del caso. Muchas gracias por su atención.